En los senderos de la costa este, específicamente en New Jersey Pine Barrens, un gran número de entusiastas acuden para participar en actividades recreativas de senderismo. Lo que muchos de estos visitantes desconocen es la presencia de un oscuro secreto que yace oculto en esta extensa área natural. El lugar alberga a uno de los 7 ángeles que fueron castigados por Dios según el libro de Enoch, precipitándose a la tierra en forma de meteorito en algún punto de estos senderos. Este ser no está solo, cuenta con adoradores que le ofrecen ofrendas para incrementar su poder. Desafortunadamente, estas ofrendas consisten directamente en sacrificios humanos, incluyendo niños. Es precisamente por esta razón que se han elaborado cintas educativas sobre cómo transitar estos senderos, con el fin de prevenir encuentros con estas entidades. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de White Stag Education, una serie de terror analógico que estamos siguiendo en el canal. El resumen previo tiene la intención de recordar aspectos fundamentales, preparándonos para adentrarnos en la nueva cinta con el contexto adecuado. Si todavía no has visto el análisis de las cintas previas, lo dejaré al final del vídeo y en la descripción. Sin más preámbulos, nos sumergimos en la nueva cinta. Este nuevo episodio se enfoca en el entrenamiento de los nuevos guardabosques del Parque Eventwood, proporcionándoles las herramientas necesarias para lidiar con diversas situaciones y de esta manera garantizar la seguridad de los visitantes. Congratulations on being accepted into the Grandwood Park Ranger program. You're on your way to fulfilling one of the most important niches in the New Jersey Pine Barrens ecosystem. Nos presentan un guardabosques recién llegado llamado Craig. Meet Ranger Craig. He's a new ranger here just like you. He's eager to protect and preserve. But wait, Craig. I have to tell you some things before you begin. A continuación, nos encontramos con un mensaje de advertencia que reza de la siguiente manera. Ahora puede optar por renunciar y abandonar el programa, o continuar con su capacitación. Si desea renunciar, notifica a su supervisor de capacitación de inmediato. No puede dimitir más adelante. El contenido de esta cinta es altamente confidencial. Esta es su advertencia final. La frase en latín que acompaña este mensaje se traduce como bajo el ala de los ángeles, una expresión que connota protección, seguridad y amparo divino. Sugiere que el individuo está siendo custodiado y respaldado por fuerzas espirituales, específicamente por ángeles. Este mensaje transmite un sentimiento de seguridad y apoyo espiritual en momentos de adversidad o peligro. En resumen, la frase parece indicar que aquel que decide continuar con la capacitación está siendo protegido y guiado por fuerzas divinas. Esto es particularmente relevante, dado que sabemos que en este bosque reside algo conocido como el adversario, recordando que, según Pedro 5:8, adversario es uno de los epítetos atribuidos al diablo. Recuerda que esta cinta está dirigida a ti, querida persona espectadora. He's a new ranger here just like you. Así que presta mucha atención a las indicaciones de tu nueva chamba. El primer tema que se aborda es el de las áreas ambientalmente sensibles e inseguras. A cada guardabosques se le asignará una zona de patrullaje, con el objetivo primordial de resguardar a los visitantes del parque de cualquier potencial amenaza. Es importante tener en cuenta que durante la patrulla es posible toparse con senderos no correctamente señalizados, un detalle crucial, ya que en la primera cinta se mostraron símbolos en los troncos que indicaban la dirección correcta, evitando así que las personas se extravíen. Los senderos sin indicaciones representan rutas engañosas que propician la desorientación de los visitantes, poniéndolos en contacto con entidades no deseadas. Si un sendero falso no está debidamente señalizado en el mapa, es imperativo documentarlo. If you see a visitor veering onto a false trail, kindly ask them to return to the marked trails. If they refuse to acknowledge the question, do not hesitate to aggress. La entidad previamente presentada es una de las figuras responsables de los sacrificios, denominados en entregas previas como Stranger Danger. Al parecer, el tono de agresión en caso de que los visitantes no acaten la orden de retroceder es una medida para prevenir el contacto con estas amenazas, incluso si el guardabosques debe recurrir a la fuerza. Esto denota la comprensión del peligro que implica si esta entidad impía continúa recibiendo ofrendas de sacrificio. Es esencial eliminar las marcas falsas para evitar confusiones entre los visitantes. El siguiente tema aborda los atractivos visuales y auditivos. Se enfatiza la amplia variedad de fauna que captura la atención de numerosos visitantes. Lamentablemente, muchas de estas personas son víctimas de ingeniosas imitaciones realizadas por los Strangers. Strangers,
are bipedal organisms that live in the park. They produce a whistling tone that sounds similar to birdsong. En esta sección se introduce una locución en latín, homo personatus, que se traduce como hombre enmascarado o persona enmascarada. En este contexto, la expresión describe a aquel que oculta su auténtica identidad o intenciones tras una máscara. Se menciona la existencia de una distintiva melodía conocida como Feeding Gambit, empleada por los Strangers al silbar para los visitantes. Feeding Gambit hace referencia a una estrategia utilizada para captar la atención de sus víctimas. En pocas palabras, se trata de una táctica para asegurar alimento como sugiere su nombre, presumiblemente en beneficio del adversario. Se subraya que este silbido no representa una amenaza para aquellos que transitan por el sendero correcto, aunque puede llevarlos a zonas peligrosas. Si el guardabosques observa que los visitantes quedan cautivados por la canción de los Strangers, debe recordarles que se mantengan en los senderos designados. El tercer tema aborda la transición de una zona segura a una insegura. Sometimes, your designated area will fall victim to a hunting gambit. A hunting gambit on a marked trail is an uncommon act of desperation, but is still important to prepare for. Un segundo silbido, conocido como Hunting Gambit, también representa una amenaza para los visitantes y puede identificarse por un patrón errático de silbidos. This whistling is how they communicate. Refer to your handbook for more information regarding how to further decipher stranger whistling patterns. Durante este silbido, se instruye a todos los visitantes a cerrar los ojos y correr en dirección a la voz del guardabosques para regresar al punto de inicio. Debe notificarse que la zona se ha vuelto insegura, lo cual se indicará con una sirena que alertará a los demás guardabosques para que procedan a evacuar a todos. Es imperativo que todos los visitantes se encuentren en la entrada, y en caso de faltar alguno, los guardabosques deben emprender la búsqueda. Esto nos conduce al siguiente tema titulado Someter una táctica de caza. Los guardabosques deben dispersarse y regresar a sus áreas designadas para localizar a los visitantes desaparecidos. Es importante señalar que, en este punto, es poco probable que se recupere algún cuerpo. Los Strangers no se retirarán a menos que acumulen suficiente sustento o hasta que la mayoría de ellos sea sometido. Los Strangers cazan en manada, por lo que cualquier intento de escape es prácticamente inútil. When you encounter a stranger, do not hesitate to aggress. Do not cease fire, no matter how human their cries sound. They have surrendered their body to the forest, and you are doing them a service by freeing their soul. Feel no guilt. Congratulations! La cinta culmina mostrando a los guardabosques Dan, Luke y al nuevo miembro en entrenamiento. Quisiera resaltar un punto crucial, que es cuando se les instruye a los visitantes a cerrar los ojos cuando escuchen el Hunting Gambit. Debe haber una razón específica para esta indicación, y es posible que esté relacionada con lo mencionado cuando Craig eliminó a uno de los Strangers. They have surrendered their body to the forest, and you are doing them a service by freeing their soul. Mi teoría sugiere que cuando los visitantes establecen contacto visual con algo o alguien, aparentemente con los Strangers, se ven de alguna manera compelidos a servir al adversario, y parece que no hay retorno. Si esto es cierto, entonces la persona que Craig eliminó era el visitante que faltaba cuando se debía evacuar. Esto también implica que, dependiendo del tipo de silbido que escuchen, determinará el destino del visitante. Si escuchan el Feeding Gambit,
los visitantes serán usados como sacrificio. Por otro lado, si escuchan el Hunting Gambit, serán cooptados para unirse a los Strangers. Es esencial recordar que esto es solo una teoría, y podremos corroborarla en episodios futuros. Este es el último episodio de White Stag Education hasta el momento, y esperamos con interés el próximo capítulo para continuar explorando los senderos habitados por estas amenazas. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo después de todo lo visto, bienvenido seas para comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.